Vamos a que vuelva a quedar como originalmente lo elaboró el constituyente, el artículo 27 constitucional. Vamos de nuevo a establecer lo que desde 1917 se establecía en el artículo 27 constitucional: el dominio de la nación sobre los recursos naturales y sobre el petróleo. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al maestro Bernardo Batis que aceptó esta invitación para conversar en este programa, abogado, ex procurador de justicia del Distrito Federal y actualmente miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Hemos invitado al maestro Batis porque en esta semana el Consejo Nacional de este movimiento Regeneración Nacional Morena, en donde se incluye el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, decidió presentarse ante la Procuraduría General de la República en México para presentar una denuncia penal, que no es poca cosa, una denuncia penal en contra del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y la denuncia penal, maestro Batis, gracias por estar aquí, bienvenido. Con mucho gusto, pues, y gracias. Está puesta por traición a la patria, ese es el tema. Ese es el delito que pedimos a la Procuraduría investigue y que desde nuestro punto de vista es el que comete Enrique Peña Nieto y los demás que junto con él sacan adelante esta reforma que cambia la estructura constitucional de nuestro país y principalmente en materia de energéticos, electricidad e hidrocarburos. Nosotros consideramos que tal como estaban incluidos en la Constitución antes de las reformas, que estaban protegidos como áreas estratégicas de la economía, protegían a nuestro país de presiones de todo tipo, económicas y políticas, que ambicionan y quieren nuestro petróleo y que produzcamos no para el interés del pueblo de México y de la nación mexicana, sino para interés de las grandes compañías petroleras y de quienes más consumen gasolina, que son los Estados Unidos, ¿no? Nuestro deber era señalar que en opinión de Morena, de su Consejo Nacional y de muchos mexicanos que ya lo han estado manifestando, se cometió un acto muy grave, que sí pone en tela de juicio la soberanía del país. Pues es muy grave la denuncia porque colocar el tema traición a la patria a partir de una reforma constitucional, desde luego requiere un gran debate, y la pregunta de con qué sustento jurídico, con qué elementos se puede imputar una cosa de ese tamaño a partir de la ley mexicana, a partir del marco legal mexicano. Hay un artículo que citamos como el fundamental que describe el tipo penal de traición a la patria, que es el artículo 123 del Código Penal Federal, que si me permite se lo leo con las dos fracciones que nosotros citamos. El artículo 123 del Código Penal Federal dice: se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en algunas de las formas siguientes. Y ahí viene una enumeración. ¿Cuál las tiene ahí? Nosotros citamos dos, que son las que nos parecieron que pudieran aplicarse al caso. Primero, la número 1, la fracción primera del 123, realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a personas, grupo o gobierno, a persona, grupo o gobierno extranjero. Y la 12ª, trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración. Pensamos que lo que debe investigar la Procuraduría, y en el hipotético caso de que la Procuraduría llevara el asunto al Senado, como establecen las leyes mexicanas, pues lo tendría que analizar este Senado u otro Senado futuro, ¿no? Sabemos de antemano que no está fácil. ¿No es una ingenuidad presentarle a la PGR un recurso, una denuncia penal contra el presidente de la República? Tal como está estructurado hoy el Senado y como está la Procuraduría integrada al
Poder Ejecutivo, forma parte del gabinete, es nombrado el procurador dentro del equipo del presidente, pues lo primero que pensaría cualquier persona, y nosotros mismos lo consideramos, es que pudiera parecer una ingenuidad, pero ahí entran dos cosas. Primero, que el deber de un ciudadano, en cualquier caso, es, si tiene conocimiento, si se entera de alguna conducta que pueda ser considerada como un delito, su deber es denunciarlo. Y ya ese es el deber de ciudadanos. Y como ciudadanos quisimos, en primera, cumplir con esa obligación de denunciar una conducta que nos pareció extrema. Entre otras cosas porque no hubo debate real. Hubo propaganda abrumadora para convencer y malinformar a la gente de que era necesario o que era importante o que puede ser muy valioso el haber llevado a cabo estas reformas. Si en primer lugar, la búsqueda de una provocación para que haya un debate, aunque sea posterior. La denuncia de conductas que nos parecen dañinas, que ponen en riesgo la soberanía nacional. Y algo muy importante, queremos hacer también un ejercicio de libertad de opinión. Ciertamente ha habido voces muy calificadas, muy importantes, los premios de Ciencias y Artes que firmaron un amparo, senadores del PT y de algunos otros que se adhirieron, que interpusieron también un amparo, ciudadanos que han estado interponiendo recursos que han sido desechados o ahí están pendientes. Nos pareció que era importante señalar la gravedad de la conducta, ¿no? Ahora, maestro Batis, tiene un significado político indiscutible que el ex candidato presidencial y principal adversario político de Enrique Peña Nieto, que es Andrés Manuel López Obrador, decida junto con el Consejo de Morena acudir a la PGR y denunciar penalmente. Ese hecho por sí mismo es un hecho, políticamente importante. En términos formales y de procedimiento, todo se cumplió, digámoslo de esa manera. Podemos discutir la calidad del proceso legislativo, pero se presentaron la iniciativa, se procesó en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los congresos, se promulgó, se publicó y estamos ahora a la espera de las 10 secundarias. Después de la pausa, déjeme hacer una pausa, maestro Batis, y regresemos ahí. En términos reales de viabilidad jurídica, si todo eso ocurrió, sin opinar del contenido de la reforma, pero si todo ese procedimiento ocurrió y se promulgó una reforma constitucional y quedó absolutamente cada uno de los pasos y fases para hacer una reforma cubiertos, ¿qué viabilidad real en términos jurídicos, usted que es abogado, tiene un recurso o una denuncia con estas características? Volvemos y lo escucho. Sabemos que es muy difícil que alguien que fue designado y que forma parte del gabinete de Peña Nieto pueda atreverse a seguir adelante con la averiguación. Pero esa es responsabilidad de él. La nuestra es dejar para la historia, para tranquilidad de nosotros, de nuestros hijos, y con la certeza de que ahí se quedará la averiguación previa. Bueno, regresamos, maestro Bernardo Batis, como abogado y como parte de los abogados que presentaron, que revisaron cómo presentar esta denuncia penal en contra del presidente de México, Enrique Peña Nieto, esta denuncia presentada por el Consejo de Morena y por Andrés Manuel López Obrador, que forma parte de este consejo. ¿De dónde se toma jurídicamente para decir hay traición a la patria? Se cumplieron las formalidades. ¿Cómo se puede hacer un documento que con toda la apariencia de legítimo, como decían en mis tiempos, con timbres y todo, pero el fondo puede tener, puede encerrar, puede ocultar un hecho indebido? Desde el punto de vista jurídico, el cuerpo del delito, para usar el lenguaje anterior, o los elementos del tipo penal que estamos invocando, son
el poner en riesgo la soberanía nacional. Eso es lo que queremos exaltar, destacar. En nuestra opinión, eso es lo que sucedió con todo el proceso, independientemente de las fallas que hacemos notar, de que se aprobó sin discusión, sin la discusión debida, que no se tomó en cuenta la opinión del soberano, del titular de la soberanía, que es el pueblo, que parecen cosas políticas y no formalmente jurídicas, pero que forman parte de lo que se requiere para un cambio de esta envergadura, de esta naturaleza. ¿Por qué se requiere? A ver, porque puede ser en términos políticos ciertamente muy comprensible que se diga se debió haber consultado al pueblo para hacer una reforma de esta trascendencia, pero ¿hay una obligación jurídica para hacerlo? ¿Había en términos reales? Hay una obligación política y moral de consultar al titular de la soberanía. Una obligación jurídica expresa en algún precepto de la Constitución no lo hay. Señalamos este hecho, la falta de consulta, el apresuramiento, la discusión sin la aprobación sin discusión y en unos cuantos minutos en algunas legislaturas, lo ponemos como marco, como elementos donde se ve la intención de llegar a un fondo, pero que en el fondo constituye, y ese es el punto clave, constituye un hecho que pone en tela de juicio, en riesgo, en peligro la soberanía nacional. Y entramos dentro del escrito a la consideración. La soberanía es un concepto jurídico y político que tiene dos vertientes. Una hacia adentro es la supremacía de mando. El soberano manda, no hay otro poder que le dispute al soberano su poder. Y en el caso de una república, el soberano es el pueblo de México. Y luego, hacia el exterior, la soberanía se manifiesta en la independencia, en la autonomía del Estado frente a otros estados y a otros poderes, aunque no sean estatales, pero tan fuertes y tan cargados de potencialidad que puedan poner en riesgo las decisiones autónomas o independientes. Y las dos cosas suceden con este ¿Por qué, maestro hecho. Batis? Hacia adentro, tal como se establecía en la Constitución, el Estado mexicano mandaba sobre el petróleo y sobre los demás energéticos. Lo sacan de esas áreas estratégicas y el Estado va a contratar con otras empresas como si fuera un particular. Eso es lo que están haciendo. Van a hacer contratos, ya los estaban haciendo. En parte, estas medidas fueron para justificar lo que ya estaba sucediendo. Entonces, el Estado renuncia en estas áreas claves para la economía nacional, para el futuro del país, renuncia a mantenerse arriba y ordenar con soberanía, se sale, para decirlo de otro modo, se sale del derecho público y entra al derecho privado y se ponen al mismo nivel que las empresas con las que va a contratar. En nuestra opinión, cuando menos debe estudiar eso la Procuraduría. ¿Qué tanto se está poniendo en riesgo la soberanía nacional? ¿Hasta dónde, en nuestra opinión, sí está sucediendo? Es lo que decimos en ejercicio de nuestra libertad. Al presentar esta denuncia penal, pretenden efectivamente que la Procuraduría analice de la denuncia, resuelva si a su juicio, si a juicio del Ministerio Público se puso o no en riesgo la soberanía nacional. Así y si es. Resulta que la PGR dice que sí se puso o se pone en riesgo la soberanía nacional, habría materia para entonces un juicio donde el tema traición a la patria cabría. Asunto que se ve muy lejano en la realidad, muy como lejano, posibilidad. Pero ese sería el procedimiento. Muy lejano, pero no imposible. Ese sería el procedimiento. Y hay otro punto jurídico importante de carácter constitucional. El poder que se ha llamado reformador de la Constitución, el Congreso de la Unión y los congresos locales pueden reformar la Constitución, pero ¿qué tanto de la Constitución pueden reformar? Como vimos que hicieron esto,
Pues pueden reformar. Podían reformar lo que sea, podíamos pasar de república a monarquía, ¿no? Si quisieran, ¿no? ¿Y no se puede eso? Bueno, si el Congreso lo decide. La teoría no, porque el Congreso está excediéndose al mandato que tiene. A ver. El mandato que tiene es preservar la Constitución. Tiene la facultad en el 135 de ampliar, modificar algunos aspectos, pero no lo que se ha llamado en teoría de derecho constitucional, las decisiones políticas fundamentales. Eso no se puede cambiar, tendría que acudir al soberano, al pueblo. Entonces estamos tocando temas que ciertamente tienen un aspecto formal, jurídico, pero también que tienen una trascendencia de carácter nacional que no se ha podido analizar con el cuidado y con las consideraciones debidas. Fue un atropellamiento, un avasallamiento. Se aprovechó el fin del año, se hizo una publicidad exorbitante. Por ejemplo, dicen... ¿Me deja hacer una pausa y cuenta del ejemplo? Volvemos. Pues sí. La parte final con Bernardo Batis y esta conversación. Maestro Batis, bueno, sí, ya nos quedan unos minutos y nos quedamos en el bloque anterior con un ejemplo que usted iba a poner. Yo iba a poner este ejemplo, que lo hemos escuchado todos. Es una conversación de unos supuestos empleados petroleros o petroleros que le dice, oye, ¿Anuncio? Un anuncio. De los que se hicieron. Un anuncio de tanto. Dice, oye, ¿y qué va a pasar? Pemex, van a expropiar Pemex. O van a privatizar Pemex. Y él dice, no, Pemex va a seguir siendo un organismo del Estado. Y es cierto, Pemex es una persona moral. ¿Para qué la expropian? Le digo, ¿para qué la privatizan? La van a medio privatizar. Lo que estamos discutiendo no es que privaticen a la persona moral, que es una entidad. Lo que está abajo del subsuelo y del mar y las instalaciones que están ya... algunas medio abandonadas, pero que valen mucho dinero, eso es lo que van a malbaratar. No la paraestatal. No la paraestatal. Entonces, un engaño como ese en la publicidad indica pues la intencionalidad, ¿no? Lo que se dijo fuera del país, ¿no? Lo que dijo John Kerry, que discutió con el candidato triunfante Peña Nieto y su equipo y acordaron cuestiones que les interesan a los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estamos señalando lo que vemos como la otra parte del tipo legal, que es la intención, qué es lo que se quería al hacer estas reformas. Y el riesgo en que ponen, que es el punto central para nosotros, el riesgo en que queda la soberanía nacional. Ese es el centro. ¿Qué imagina como abogado y jurista que ocurra con esta denuncia penal? Supongamos que la PGR responde más o menos pronto, porque además viene un proceso de transformación de la Procuraduría también en corto plazo, relativamente se espera. Así es. Pues nosotros esperamos que se haga la averiguación previa, es lo que pedimos. Sabemos que no es muy fácil y que algo tendrá que resolver la Procuraduría, y de acuerdo con lo que ellos resuelvan, nosotros veremos qué recurso interponemos contra la resolución de la Procuraduría. Si queremos ir a tribunales internacionales, tenemos que agotar las instancias dentro del país. Eso es nuestro futuro, digamos, la ruta que crítica, están viendo. Sí. La ruta crítica en donde ponen la mirada en la justicia internacional. ¿En qué tribunal, en qué instancia correspondería dirimir un tema así? No podría decirle en este momento, pero seguramente tendríamos que ir a la violación de derechos de los ciudadanos, de derechos políticos que también son derechos humanos, e ir a los tribunales que defienden los derechos humanos, porque no se toma en cuenta el interés de la población. Haríamos valer eso, probablemente nos falta, tenemos que ver qué sucede, cómo resuelven, y de acuerdo con eso interponer el recurso que correspondiera. Nosotros queremos dejar muy claro que sentimos la obligación de hacer este señalamiento. Quisimos usar nuestra libertad y hacer un ejercicio de libertad y de dignidad ciudadana. El escrito, el estudio fue
la colaboración de varios abogados, de muchos abogados de Morena y cercanos amigos de Morena que contribuyeron. A mí me tocó, pues, como armar el rompecabezas nada más, ¿no? Pero estoy convencido de que tenemos razón, cuando menos, en llamar la atención sobre este tema tan fundamental y de solicitar que con seriedad se entre a él, ¿no? Pues Bernardo Batis, estaremos siguiendo de cerca el tema, veremos qué tipo de respuesta da y cómo se procesa una denuncia penal como la que presentaron contra el presidente de México por traición a la patria, en el entendido de que en las comunicaciones que han dado, el documento que entregaron incluye un conjunto de elementos donde hablan de que en su carácter de presidente electo, Enrique Peña Nieto llevó a cabo negociaciones con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para acordar y pactar la entrega del petróleo a compañías petroleras extranjeras, que es lo que usted acaba de mencionar, sí, y que lo están tomando como un punto de referencia que sostiene una denuncia de este calibre. Sí, así es. Decimos, en la campaña nunca se hizo ningún ofrecimiento ni promesa, pero se presentó la idea de quitar del dominio público al... No fue una oferta de campaña de nadie. No fue una oferta ni compromiso firmado ante notario, no fue eso. Entonces hacemos notar la contradicción de lo que se dijo en campaña y de lo que se hace casi inmediatamente, y también que fuera del país, en Londres, en Estados Unidos, se hacen declaraciones donde se adivina, se encuentra, se da con el elemento subjetivo de cuál es la intención de la reforma. Pues, maestro Batis, le agradezco que haya estado en este programa para conversarlo y veremos qué tipo de proceso se abre en esta Procuraduría con este recurso, esta denuncia penal que han presentado. Gracias por estar aquí. No, gracias, Carmen, y estaremos en contacto. Gracias por estar aquí en este programa, Bernardo Batis, y con esto nos vamos. Seguiremos de cerca el tema y por lo pronto gracias por permitirnos acompañarle durante esta transmisión. Hasta mañana. Pásale.